Me llamo Agustín Llabró y Sastre y me dedico a la doma, educación y reeducación de caballos, según los principios de la equitación etológica. Mi trayectoria ecuestre empieza muy tarde. De hecho, sí, mi padre tuvo unos caballos cuando yo era pequeño y excepcionalmente iba a montar con la yegua de mi madre, pero era muy esporádico y no formaban parte de mi vida los caballos. Más tarde, ya a los 17 años, me interesaron un poco y con una amiga recuerdo que íbamos a una hípica, bueno, sí, una especie de hípica en aquel momento que te preparaban los caballos, los cogías y te ibas a dar una vuelta por la montaña y al cabo de una hora volvías y ya está. Y aquello tampoco es que me satisfaciera mucho, ¿no? Más adelante, con el tiempo, al cabo de, a los 18, 19, empecé a ir al un salón del caballo de Girona, el Ecus Catalonia, y cada año iba allí y además tenía mis abuelos en Girona y mis padres iba a verles y durante muchos años iba cada año y después del salón volví a casa y desaparecían los caballos de mi vida. O sea, no había una continuidad ni había una actividad ecuestre en mi vida. Pero después un día en el año 2000, y esto lo recuerdo porque estaba trabajando yo estaba siempre en el sector médico, estaba trabajando en un centro médico y una compañera de trabajo me dijo, hay algo en la tele que te puede interesar, porque hablamos de los caballos y había un reportaje de una mujer, y el reportaje era la chamana de caballos. Y era una mujer que tenía un tipo de relación un poquito diferente con los caballos, y era Lucy Reis. Y entonces en aquel momento aquello despertó un poquito de más de interés, porque vi una forma un poquito diferente de relacionarse con los caballos. Empecé a seguirle un poco la pista hasta que pude hacer un clinic de un fin de semana y aquello me llamó mucho la atención. Lo encontré muy interesante porque era muy diferente de lo que había visto y se acercaba más a lo que yo necesitaba, sin saber exactamente qué, pero me sentía bien con aquella filosofía de relación con los caballos. Y a partir de ese momento, pero como hobby, iba haciendo cursos, buscando gente con esta misma filosofía y haciendo pues un clínico, un curso aquí, un curso allá, conociendo a uno, conociendo al otro, y sin dejar de ir al ECUS, hasta que en el 2005, en el ECUS en Girona, había una demostración, vi un letrero, una demostración Equitation Etologique, y bueno, me senté allí y vi una demostración que aquello sí que fue espectacular. Y era Elisabeth de Corbigny. Hizo una demostración durante 45 minutos con una yegua y fue algo espectacular. Y aquello, sin saber exactamente qué, y tampoco he tenido una idea de buscar algo especial, pero aquello me dijo que debía ser la pista a explorar. Y en aquel mismo año ya me inscribí, hice la formación, la primera formación de los Savoirs Etologiques allí en su centro, durante el 2005-2006. Eran durante 5 semanas, repartidas durante 9 meses o algo así, una vez cada 2 meses o más o menos. Y después de aquello seguía trabajando, seguía teniendo mi vida normal, pero ya empezaba a hacer cosas con caballos de gente que me empezó a tener confianza y empecé a explorar un poco lo que había aprendido en esas semanas en Francia, porque esto aquí no existía y de hecho sigue sin existir. Entonces, bueno, iba haciendo cosas y poco a poco veía que me gustaba más. Hasta que en el 2009 ya decidí inscribirme a la formación profesional de Elisabeth de Corbigny en su centro y ahí sí dejé todo y hice la formación y a partir de ahí ya me dediqué 100% a los caballos. Después de la formación, 2009-2010, volví y estuve empezando a darme a conocer un poco aquí, en Cataluña. Empecé a trabajar un poco y seguía manteniendo el contacto con Elisabeth y en el 2013, 12-13, volví y estuvimos charlando y bueno, me quedé hasta el 2015 o 2016 allí en su centro y trabajando en sus caballos, ocupándome un poco de los caballos de allí, ayudando en la formación, bueno, una experiencia muy enriquecedora.
Y después, cuando salí de allí en el 2016, seguí estando en Francia y estuve en una ganadería de caballos de Menens, luego en una ganadería de españoles un poco más al norte, cerca de Aviñón, y me estuve moviendo por Francia hasta que finalmente ya tenía ganas de volver un poco a casa, y ha sido en el 2022, a finales del 2022, pero instalado definitivamente ahora en enero de 2023 para empezar a trabajar y desarrollar mi actividad aquí en Francia, perdón, aquí en Cataluña y en España. Y sigo volviendo a Francia una vez al mes, porque tengo mi caballo jubilado allí, un joven jubilado, que está muy bien, y lo voy a ver una vez al mes, y seguimos trabajando con Elizabeth, y es Elizabeth y 3 alumnos que hemos creado un grupo de trabajo, y nos vamos reuniendo una vez al mes para seguir avanzando tanto en la técnica como en la pedagogía, investigando y estando al tanto de las nuevas informaciones que llegan a nivel científico, de etología aplicada, psicología, etcétera, etcétera, para ir cogiendo más conocimientos y poder tener más herramientas para poder transmitir esta forma de trabajar y relacionarse con los caballos. Y ya está, y así estoy ahora desarrollando aquí mi actividad y tratando de poder transmitir esta forma de relacionarse con los caballos, trabajar con ellos y tratar de hacer ver que hay otra forma sin dejar la equitación, sin dejar cada uno lo que haga, la competición a más o menos nivel, el salir de excursión, los centros ecuestres, lo que sea, que se puede hacer una equitación desde mi punto de vista un poquito más ética, más segura también para los jinetes y para los caballos. Y en eso estoy.